Vivimos tiempos que siempre son el corre-corre, ¿verdad? En mucho ámbito laboral es todo lo que necesito, todo lo quiero para ayer. Y esto no solamente está en el trabajo, sino es una práctica ya cotidiana, aún en el hogar, ¿no? Rápido, rápido, para ahorita. Y, y es verdad, todo avanza rápidamente. El conocimiento está a la vuelta de la esquina con este tema de la inteligencia artificial y todo el tema de la virtualidad. Prácticamente no hay esfera de conocimiento que no esté a nuestro alcance, ¿verdad? Solamente agarrando tu celular con tu índice o pulgar, según lo manejes mejor, accedes a todo conocimiento. Sin embargo, no es que lo conozcamos todo. El conocimiento está allí, pero nosotros no conocemos todo, conocemos solo una parte. De manera análoga, la palabra de Dios ha sido también ya todo revelada. Y la verdad es que todos deberíamos conocer perfectamente la buena voluntad de Dios, conociendo bien toda su palabra. Pero lo cierto es que tampoco todos conocemos debidamente toda su palabra. Está a nuestro alcance, pero tal vez no leemos como deberíamos leerla. Y entonces está a nuestro alcance, no la conocemos bien. Y es por eso que podemos incurrir en prácticas, aún como creyentes, que nos llevan a error. Y en estas prácticas eclesiales justamente incurrió en su momento la iglesia de Corinto. Y el tema de hoy está basado en la primera carta a la iglesia de Corinto, capítulo 12. Y cuando esta iglesia está avanzando en su vida eclesial, en su vida de fe, es interesante que le va a hacer algunas consultas al apóstol Pablo. Y es por eso que Pablo, en respuesta a estas consultas, escribe esta primera epístola. Mira lo que dice el capítulo 7, primer verso. En cuanto a las cosas que me escribiste, y comienza a responder. El capítulo 8, verso 1. En cuanto a los sacrificados ídolos, y comienza a responder. Es decir, Pablo ha sido emplazado a brindar una orientación, una corrección. Dinos cómo es este tema, porque nosotros creemos esto, estamos haciendo esto otro, pero a ver, ayúdanos, Pablo. Y Pablo entonces los encamina escribiéndole esta carta de manera correctiva e instructiva. Pablo entonces ahora va a decirles, bueno, dado que ustedes tienen estas inquietudes, yo voy a responder sus inquietudes. Esta es una variable de la carta. Pero hay otra. Si bien es cierto, hay aspectos que tiene inquietudes la iglesia, hay otros que Pablo tiene interés en compartírselas. Fíjate que dice capítulo 11. Capítulo 11, verso 34. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es decir, hay cosas que a ti te interesan, iglesia, conocer, y yo te escribo esta carta. Pero hay cosas que a mí me interesan que tú conozcas, iglesia. Pero estas otras cosas yo te las voy a manifestar, te las voy a referir cuando yo vaya donde ti. Cara a cara, ahí compartiré. Entonces vemos dos escenarios. Tus inquietudes y yo te las respondo y te las aclaro por esta carta. Lo que a mí me interesa y te las diré personalmente. Pero entramos a una tercera variable que justamente nos lleva a este capítulo 12. Porque hay temas realmente de los cuales los creyentes no debiéramos desconocer. Aunque están a nuestro alcance, probablemente algunas veces no los conocemos. Y es por eso, y si los conocemos, vale la pena renovar ese conocimiento. Y básicamente el asunto está referido a los dones del Espíritu Santo. Ya lo vimos en la epístola de los Romanos, está en Corintios, está en Efesios y está también en 1 Pedro. Y aquí, básicamente, lo que está diciendo el apóstol Pablo es,
Entre toda esta temática y variedades de dones, hay algo que tenemos que recordar siempre. Debemos enfatizar la unidad en medio de la diversidad. Porque somos muchos en el cuerpo, pero el cuerpo es solo uno. Somos muchos los miembros de la iglesia, pero la iglesia es solamente una. Y ese es justamente el énfasis. A pesar que hay diversos dones, solamente uno es el Señor. Por eso, este énfasis de unidad en medio de la diversidad es trascendente. ¿Por qué? Porque recordemos un poco el contexto de la iglesia de Corinto cuando Pablo les está escribiendo. ¿Cuál era su quehacer cotidiano? Ellos tenían malas prácticas espirituales, al punto que si leemos el inicio, ¿verdad?, de esta epístola y el desarrollo, Pablo va a decir de esta iglesia que no puede hablarles como espirituales, sino como a carnales. Es una iglesia que la congregación no está andando bien. Y entonces le dice, aquí hay algo mal. Sin embargo, entre lo que tú tienes inquietud y lo que yo quiero manifestarte, Pablo dice algo, una tercera variable en este capítulo 12. 12, verso 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es interesante que aquí en el original en griego no se habla de la palabra dones, se habla, no quiero que ignores acerca de los asuntos espirituales. Y es interesante que aquí hay algo que en el original habla de una intencionalidad, es algo que yo decido, quiero, esto estoy escogiendo. Mira, es mi intención que tú no desconozcas, ¿no?, sino que más bien tienes que conocer. Y es por eso entonces, tú no me lo pides, esto es para cuando esté en persona, pero es tan trascendente para la iglesia que no debes desconocerlo, por eso te lo escribo de una vez. Y es por eso que aparece aquí, en este segmento de la carta. Ahora bien, Pablo comienza ahora a exponer sobre los dones del Espíritu Santo. Y uno diría, bueno, no quiero que desconozcas, ahora conoces, ¿no es cierto? Uno diría, entonces, ¿el conocimiento de las cosas espirituales es suficiente? No. Y te voy a poner un ejemplo. Hay un verso que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, el que sabe, hay un conocimiento, ¿te das cuenta? Hay un conocimiento de que esto es lo que yo debo hacer y no lo hago. Hay un conocimiento que esto es lo que no debo hacer y yo hago. Entonces, no es solo un tema de desconocimiento de los asuntos espirituales, sino hay un tema que implica conocimiento, pero además ese conocimiento debe ser llevado a la práctica. Entonces, el conocimiento sí satisface el desconocimiento, pero el conocimiento per se no es suficiente. Tiene que interiorizarse en mí y llevarse a la práctica. Entonces, el que sabe hacer lo bueno, que practique lo bueno. Ese es el foco. Y entonces aquí también hace justamente esa tingencia. ¿Por qué es tan importante que la Iglesia de Cristo conozca justamente sobre este tema, los dones espirituales? Un autor, Kenneth Bailey, en uno de sus libros, que él analiza las escrituras desde una perspectiva oriental, no occidental como nosotros, que tenemos que imbuirnos en el texto y en el contexto, él ha vivido allá y hace ese análisis y saca una frase respecto de este desconocimiento en que incurre la iglesia de Corinto. Dice, para él es una ignorancia inaceptable que un creyente no conozca de los dones espirituales. Y es por eso entonces que Pablo comienza a escribir. Este es tan trascendente este tema que nos puede parecer sencillo, pero tenemos que tratarlo, conocerlo y aplicarlo a nuestra vida necesariamente. De allí que esta explicación de parte del apóstol Pablo a la iglesia tenía no solamente un carácter instructivo, sino correctivo. ¿Por qué? Porque
Muchos de los cristianos que estaban en la iglesia de Corinto, ellos podían asumir que, ya tengo un don espiritual y entonces es para provecho personal. Y vamos a ver más adelante que no es así. Yo tengo este don espiritual que, bueno, es visualmente más espectacular que otro, más visible, ¿verdad? Y entonces es mejor que otro. Yo tengo este don, tú no. Puede ser también que hay algunos dones que me llevan a mí a jactarme porque lo tengo. Y recuerda que es recibido de gracia y que tú no es natural, fue recibido de Dios. Entonces no es algo para que te jactes. Yo creo que este don que tengo es más trascendente que otros. Y entonces me creo con una mayor espiritualidad, me sobrevaloro. Y no es así. Entonces todos estos asuntos, Pablo tiene que entrar a instruir y corregir porque se dan algunas prácticas en la iglesia de Corinto que necesitan justamente estos aclares. Al punto que capítulo 12, 13, 14 está hablando de los dones del Espíritu. Y cuando cierra este tema de los dones para entrar al aspecto final de la carta, fíjate cómo termina este capítulo 14. 14, verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hablando de el uso del don de lenguas, pero en su contexto ya de todo. ¿Te das cuenta? Y es por eso que tenemos que comprender que es trascendente comprender algo más acerca de los dones del Espíritu Santo. Versos 4 al 6 de esta epístola dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay, dice, una variedad de ¿qué? De dones, de ministerios y de operaciones. Sin embargo, frente a esa variedad, dice que es el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios Padre. Y es entonces que Pablo muestra que es el Señor actuando, la Trinidad actuando, como un todo que está relacionado con el ejercicio justamente de los dones del Espíritu. Ahora bien, algo que tenemos que tener en cuenta frente al desarrollo y al ejercicio de los dones espirituales es lo siguiente. Yo he citado como una frase que he tomado de un autor. Dice así: para realizar la tarea asignada por Dios para mí, necesito 3 cosas. La primera, la herramienta necesaria que se refiere al don espiritual. Lo segundo, la asignación específica. Se refiere al servicio que yo voy a desarrollar por medio de ese don. Y la tercera, la energía suficiente para completar el trabajo. Se refiere al poder de Dios actuando en mí, accionando ese don en el servicio que voy a desarrollar. A ver, voy a explicarlo de nuevo porque tal vez no hemos entendido del todo bien. Recordemos, a todos nos da Dios por lo menos ¿cuántos dones? 1. Todos tenemos por lo menos 1, tal vez más. Es tarea de cada uno descubrirlos. Pero ese don no basta conocer, ¿no? Ya sé que Dios da dones del Espíritu Santo, me toca por lo menos 1. Ya descubrí, ya sé cuál es mi don. O sea, el conocimiento no basta. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que llevarlo a la práctica, ponerlo al servicio del Señor en un ministerio. Y eso es lo que se refiere aquí. Hay que esta capacitación sobrenatural de Dios, que es el don espiritual, hay que llevarlo a un servicio. A un servicio. Que ese servicio esté de acuerdo con el don espiritual. Pero el don ejercido en un servicio no lo realizo yo en mis fuerzas humanas. Porque recordemos, es un tema espiritual. Es un tema sobrenatural. Es un tema de Dios. Y entonces lo que tenemos que esperar es que Dios mismo, y aquí entra el tema de operaciones, nos provea de ese poder de Él, poder de Dios, para que podamos nosotros poner en acción ese don en el servicio. ¿Se entiende? Dios nos da un don para que lo pongamos en el servicio, pero no lo hagamos en nuestra fuerza, sino el poder de Dios que actúa en nosotros nos ayuda a
ejercer ese don en el ministerio. A eso es lo que se refiere aquí. Y es por eso que en esa praxis ministerial tenemos que considerar también lo siguiente. Lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos 12, dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a... Recordemos, hace 2 semanas, ¿de qué estaba hablando el apóstol Pablo? Que no todos tenemos todos los dones, que tenemos por lo menos uno, que podemos tener más, pero cada don tiene, digamos, una aplicabilidad particular y un servicio particular donde puede encajar ese don en acción. Y entonces, eso tenemos que recordar, que no solamente no todos tenemos todos los dones, sino que además debemos considerar dónde ejercerlo. Porque recordemos, los dones hablan justamente de esa variopinta diversidad de clases de dones. Ahora bien, en este capítulo 12, el apóstol Pablo también dice lo siguiente, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, que habla del don espiritual, ¿para qué? Para provecho. Ahora, ¿a qué se refiere con que te es dado un don espiritual para provecho? Ya todos sabemos que recibimos un don espiritual, pero para provecho mío. Aquí la palabra provecho es utilizada varias veces en el original, en otros pasajes también. Voy a citar uno por razón de tiempo. 1 Corintios 10, versos 24 y 32 y 33. Pablo, escribiéndole a la misma iglesia, dice lo siguiente: ninguno busque su propio bien, sino ¿de quién? En el otro. Es decir, cuando yo como creyente, mi perspectiva no debe estar en mi propio regocijo, sino de quién? El de ser de bendición para los demás. O sea, el benefactor, el beneficiario, no debe ser mi corazón, no debo ser yo, sino el cuerpo de Cristo. Ese es el enfoque. Y por eso dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo, se está poniendo él de ejemplo, Pablo, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de ¿quién? El de muchos. Otra vez, su enfoque no está en él, sino en ¿quién? En los demás. En los demás. Y entonces cuando Dios dice, y aquí nos escribe Pablo, este don nos es dado para provecho, el provecho entonces no está en nosotros, sino ¿en quién? En que en el ejercicio de ese don, a través del servicio, ¿quién se va a ver beneficiado? El cuerpo de Cristo, los otros. Ellos son, porque justamente al yo ejercer el don que Dios me dio en un ministerio, todo el cuerpo de Cristo es edificado por el uso de ese don espiritual. Obviamente, en la preparación, en la diligencia, en el accionar, Dios también me va a hablar a mí, Dios también me va a ministrar, yo también voy a crecer espiritualmente. Eso es cierto. Pero el foco no está en mí, sino en ¿quién? En el público objetivo, que finalmente es el resto de la congregación, el resto de creyentes, el resto de la iglesia de Cristo. Y eso es algo que tenemos que tener presente. El provecho, la resultante final debe ser las vidas edificadas de mis hermanos, no yo. De allí que hay otro aspecto que también tenemos que recordar. ¿A quiénes Dios le da un don espiritual? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos, efectivamente, a todo creyente, a todo hijo de Dios, no a todo el mundo, no a todas las personas, sino a todo creyente. Y entonces, si todo creyente tiene un don espiritual, ¿qué se hace con ese don espiritual? Se usa, se lleva se acciona en un servicio. Entonces la pregunta es, si todos tenemos un don espiritual, ¿quiénes deben tener un servicio? Todos, ¿verdad? ¿Y qué hacen sentados? Vengan para acá y yo me siento más bien. Rotamos una semana cada uno. ¿Ah? Pues se dan cuenta. Esa es la figura. ¿Por qué?
Es importante recordar esto que pareciera un ABC. Y es efectivamente un ABC, pero indispensable. Porque no se trata que solo unos pocos son receptores de la gracia de Dios, solo unos pocos son receptores de los dones del Espíritu Santo, sino que todos los cristianos son receptores del don, no solamente del don del Espíritu Santo, sino también de un don espiritual que da el Espíritu Santo. Y es por eso que todos estamos llamados a ejercer un servicio que redunde de bendición para todo el cuerpo de Cristo. Y es por eso que no podemos pensar, pero este tema le corresponde solamente a los pastores, a los maestros, evangelistas, porque además para eso se les paga. ¿No es cierto? No es un tema. Si yo pienso eso, entonces no estoy entendiendo debidamente lo que Dios nos dice en su palabra, que todos recibimos dones espirituales y ¿quiénes tenemos que servir? Todos, pues. Que haya pastores a tiempo completo o haya ministros a tiempo completo y tengan tareas particulares responsablemente, eso es verdad. Pero no nos exime a todo el resto de la congregación que también todos, de acuerdo al don que hemos recibido, lo pongamos en práctica en un servicio. Recordemos, en la iglesia no es como un restaurante, una película, un teatro que uno llega a ver, ¿verdad? Lo va a degustar y acaba diciendo, esto me gusta, esto no me gusta. No, eso no es una iglesia. En la iglesia todos venimos aquí y debe ser nuestra actitud venir a adorar a nuestro Dios. Esa debe ser la actitud primera. Yo vengo no por un tema de costumbre, sino mi espíritu y mi alma anhela adorar. Y yo lo puedo hacer en casa, ciertamente, pero hay un tema de hacerlo comunitariamente, como será al final de los tiempos, toda la Iglesia Universal por toda la eternidad. Comunitariamente, no individualmente. Y entonces, en esta praxis que nos prepara para un mañana, esa adoración comunitaria como Iglesia del Señor, también les sirvo. También les sirvo. Y es por eso que ningún creyente debe sentirse pues inútil para un servicio. ¿Por qué? Porque Dios te está capacitando con un don espiritual. Tarea nuestra es descubrirlo y tarea nuestra es identificar ese don con qué servicio yo puedo justamente accionar ese don para la bendición de la Iglesia de Cristo. Un paréntesis antes de continuar. Hace 2 semanas le comentamos justamente de una feria de servicios, ¿verdad? ¿Qué es feria de servicios? Es una muestra a la congregación de las diversas oportunidades donde servir justamente en la iglesia. Ok, pero para servir también sería bueno que yo conozca ¿qué cosa? ¿Qué don tengo? Entonces, luego de esta serie que culmina en 2 semanas, de esta serie sobre los dones espirituales, vamos a entrar a una serie de prédicas sobre misiones porque ya viene nuestro congreso misionero de NEC Global, que somos ahora 18 iglesias a nivel de Lima y provincia. Estamos creciendo como agrupación misionera. Y entonces, acabado ese tema de misiones, vamos a retomar el tema del servicio. Ya no solo de dones, sino servicio. Y en este periodo de prédicas y temáticas sobre el servicio, para no dejarlo solamente, ya escuché dones y lo dejo allí, sino para aterrizarlo finalmente, vamos a tener 2 asuntos como iglesia. Uno, vamos a llevar un taller en los grupos pequeños, todos los grupos humanos van a llevar el taller sobre un perfil justamente personal para poder más o menos identificar nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestros talentos, nuestros dones también espirituales. Hay un análisis y tenemos todo un mes para hacer eso en los grupos pequeños. Y para quien no esté en grupo pequeño, porque viene, digamos, solo domingo, solo sábado, vamos también a planificarlo, hacer un fin de semana o 2 fines de semana aquí, para que en adición a tu culto regular también tengas la oportunidad de acceder a ese taller. En paralelo, ¿no?, al final de esta serie de servicio, tendremos la feria de servicios. Entonces, un listado de algunos servicios o todos los servicios que la iglesia tiene donde uno puede participar. Ojo. El listado no implicará que son todos los servicios, porque podemos generar nuevos servicios, de acuerdo también a tu perfil, a tu capacidad, al don que Dios te ha dado. Porque no es que lo que esté en la lista esté cerrado.
podemos ver nuevos servicios. Y eso, allí cierro el paréntesis para de esto hablar más adelante. Continúa, pero vayamos preparándonos. No termina todo con la serie de dones, porque vienen misiones, pero luego retomaremos con el tema de servicio. Hablando del servicio, que es el don espiritual en acción, hay una frase de un autor que me llamó la atención que dice lo siguiente. La evidencia de la presencia del Espíritu en el creyente es que sirve al bien de la comunidad. La evidencia de la presencia del Espíritu en el creyente es que sirve al bien de la comunidad. 1 Pedro 4 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, hay un refuerzo más de que yo habiendo recibido un don, debo ministrarlo ¿a quién? A los demás. Otra vez, el público objetivo es mis hermanos en la fe. Ahora, empieza Pablo, ahora a continuación, un listado de dones espirituales, ¿no? Una sección de estos dones, vamos a verlo hoy rápidamente por razón del tiempo, que ya nos falta mucho. Y los otros de este mismo capítulo de Corintios, vamos a ver la próxima semana. El pastor Roberto estará compartiendo esta segunda sección de dones. Dice aquí la palabra, 1 Corintios 12, 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dice allí. ¿A qué se refiere? En el original es Sofía, ¿verdad? Que habla de sabiduría. Los intérpretes hablan de que efectivamente, textualmente, cuando hablas de sabiduría puede ser sabiduría espiritual, sabiduría mundana, sabiduría humana. Pero ya en el contexto de dones, ¿no? Es diferente. Porque hay que entender también el mismo contexto, digamos, un doble contexto que es el de la propia iglesia de Corinto. Corinto era una civilización que estaba muy, digamos, imbuida en el tema del conocimiento. Y entonces para ellos era algo que era motivo de ufanarse. Esto tampoco era desconocido para el propio Pablo. Recuerda cuando le escribe al inicio justamente de esta carta, capítulo 1, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, hablando de ellos, enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte en ningún don. O sea, tiene todo para ser, digamos, una iglesia que pueda ser de gran bendición. Pero sin embargo, tiene también grandes problemas esta iglesia de Corinto. Ahora, Pablo debe poner delante de la iglesia de Corinto, al empezar esta glosa de dones espirituales, debe decirle, mira, antes que la sabiduría del hombre, de la cual también tú te puedes ufanar con todos sus filósofos, etc., está la sabiduría divina de ¿quién? De Dios. Esa sabiduría de Dios. Y es por eso que cuando se habla de palabra de sabiduría, se habla de aquellas personas que hablen sabiduría, pero no la humana, sino la que viene de lo alto. Una definición es esta: capacita este don para expresar y comunicar sabiduría de Dios, llevándolo al terreno práctico. Hay una diversidad de ejemplos. Creo que uno de los ejemplos más conocidos es el del rey Salomón. ¿Te acuerdas con el bebé que lo pone y dice, bueno, lo parto por la mitad o no? ¿Verdad? Y están las dos mujeres que se disputaban la maternidad. Todos conocen la historia, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces es un ejemplo. Cómo llevar algunos principios y cómo conocer de forma tal la naturaleza humana y la naturaleza de Dios y cómo es Dios, de forma tal que aterrizo en un hecho concreto de la vida cotidiana esa sabiduría que viene de Dios para tomar decisiones. Es una sabiduría justamente que no es la mera sabiduría humana, sino algo especial que viene de Dios. Y obviamente no todos lo tienen, porque es el Espíritu Santo quien reparte Él como Él quiere, ¿verdad? A quien quiere como Él quiere. Ahora, definitivamente para tener palabra de sabiduría hay que tener profundidad en el conocimiento de la palabra revelada de Dios. Eso es indispensable para ser expuesto.
Recordemos el ministerio de Jesús, nuestro Señor, lo que decían de él. Mateo capítulo 13, dice allí, ¿de dónde, estaban los judíos hablando, ¿no?, de Jesús, de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque se dan cuenta que no era algo natural, no era algo humano, sino ¿de dónde viene esto que es sobrenatural? ¿No es este acaso el hijo del carpintero? Y sigue, ¿no? O sea, este no es tan humano como nosotros. ¿De dónde tiene esto que es diferencial? Esta sabiduría que está manifestando en su ejercicio ministerial terrenal Jesús. ¿De qué sabiduría estamos hablando? 1 Corintios 12, 8 dice, a uno fue dada un don y úsese conforme a, ya no solamente es palabra de sabiduría, sino también palabra de ciencia, ¿ok? Según el mismo espíritu. Y aquí ciencia habla de gnosis, que es conocimiento, literalmente en el griego, conocimiento, eso significa. Y se expresa en entender y explicar la palabra de Dios revelada, ¿no?, en la Escritura, y para ello también es necesaria un amplio conocimiento de la Escritura. Ahora, podemos definirlo así. Es la capacidad dada para descubrir el sentido del texto y de su contexto, que no puede ser conocido sin la revelación especial de Dios. Es la capacidad dada para descubrir el sentido del texto y de su contexto, que no puede ser conocido sin la revelación especial de Dios. Hay situaciones en que el hombre puede intuir, puede deducir, puede estudiar para entenderlo mejor, pero hay otras circunstancias en que solamente se va a entender cuando ha sido revelado por Dios mismo. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a la iglesia de Éfeso, dice lo siguiente: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Es decir, algunas cosas solamente van a ser reveladas por Dios y solamente a algunos que Dios quiere. Para tener este don, no se requiere que tú quieras, porque recordamos, depende del Espíritu Santo. Él da a quien Él quiere. Sin embargo, sí se requiere tener un conocimiento vasto de las Escrituras y estar atento definitivamente a la guía del Espíritu Santo para poder interpretar y poner en claridad justamente lo que el texto dice para poder explicarlo debidamente. En un sentido tiene un traslapio, un parecido con el don de enseñanza, aunque no es el don de enseñanza. Tengamos presente eso. Ahora, el don de sabiduría y el don de ciencia o de conocimiento están vinculados a la labor pastoral, a la labor ministerial. Verso 9, a otros dice fe por el mismo espíritu, don de fe. Ok, allí en original es pistis, que nos recuerda lo que es el significado original, es credibilidad, es convicción, ¿verdad? Sin embargo, hay que poner una tingencia. Cuando se habla del don de fe, no se refiere a la fe salvadora que tiene todo creyente en Cristo Jesús, por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario y su posterior resurrección. No se refiere a esa fe, es otra fe, es otra fe. Es la capacidad de reconocer en situaciones específicas lo que Dios quiere hacer y confiar en Él hasta que lo realice. Yo conozco muy pocas personas que tienen este don. No quiere decir que haya pocas, yo no sé cuántas puede haber, pero yo conozco poquísimas personas que tienen este don de fe, pero lo hay, ¿no? Que tienen esa convicción que Dios le ha puesto y al final se concreta efectivamente lo que han manifestado. Y es por eso que es una convicción completa que lo deja de dudas, de temor, porque es una convicción que viene de Dios mismo y que se va a dar. ¿Tú alguna vez escuchaste a Jesús diciéndole, los discípulos, ¿y nosotros por qué no pudimos sacar este demonio? ¿Qué le dijo Jesús? Por su falta por su poca. Entonces, no es que no tuvieran fe, porque los discípulos también tienen fe. Pero es
habla de acá de un don, que es distinto a tener fe. Yo también tengo fe, tú también tienes fe. ¿Ustedes tienen fe? A ver, muevan la montaña. Es distinto, ¿se dan cuenta? O sea, todos podemos decir tener fe, pero ¿qué tipo de fe? ¿Cuánta fe? Y el don de fe tiene que ver con un aspecto distinto. Porque todos tenemos fe, pero no todos tenemos el don de fe. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo tiene esa convicción que viene de Dios, que está en el barco, en la tormenta, va a naufragar? ¿Y qué dice el capitán y qué dicen todos los marineros y qué dicen todos? Todos aquí vamos a morir, porque el barco aquí ya encalla, vamos a naufragar. Estamos hechos. ¿Y qué dice Pablo? No se preocupen. Pablo, él hacía tiendas, no era marinero. No se preocupen. Porque tiene esa convicción que viene de Dios. Dios me ha dicho esto. Nadie va a morir. Todos nos vamos a salvar. ¿Y qué pasó? ¿Se salvaron o no? Pero son casos excepcionales, extraordinarios. Porque recuerda, el don espiritual es un tema sobrenatural. A otros dio dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí la palabra es llama, curar, ¿no? Como el efecto resultante, ¿no? El efecto resultante. Ese que capacita a quien lo recibe para curación de enfermedades por el poder de Dios actuando en su nombre. Ahora, ¿todos tenemos el don de sanidad? No. Algunos tendrán el don de sanidad. Tal vez has escuchado tú ese pasaje de Santiago capítulo 5. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, se refiere a los pastores, a los ministros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y la pregunta es, ¿esto es don de fe o es una oración dada con fervor que en la gracia de Dios responde y lo salva y lo sana? Cuando alguien ora por alguien y que tiene el don de sanidad, ora en esa convicción de que tiene ese don y está siendo usado por Dios, va a sanarlo. Pero no quiere decir que siempre que uno ore o un pastor ore por alguien que esté enfermo, va a sanarlo a todos. Porque si no, Dios se contradeciría. Mira, recuerda lo que dice la Escritura. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de morir. O sea, si no, vendría toda la iglesia aquí con todos sus enfermitos y nadie moriría, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero esa no es la realidad. Y esa tampoco es la voluntad de Dios. Habrá una última generación cuando el Señor venga por segunda vez a llevar a su iglesia, en que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que quedamos, nuestros cuerpos seremos transformados y esa última generación. Pero todos los anteriores ya no fuimos con Él, pero físicamente ya dejamos de estar. Ahora bien, en alguna ocasión, con el don de sanidad, podemos sanar. Pero recordemos, no es por nosotros, no es por el hombre, sino es la gracia de Dios obrando a través de un creyente. No tiene que ser un pastor para que tenga el don de sanidad, porque Dios da a quien Él quiere. Lo puede dar a quien quiera de aquí. O sea, ningún don está restringido. Este es solo para pastores, porque incluso puede haber aquellos que tienen el don de pastor, de cuidado del hermano, sin que tenga una oficialidad como pastor, ¿te das cuenta? Pero tiene el don de pastor. Tiene el don de maestro. Y eso tenemos que considerarlo siempre. En los primeros años de la iglesia cristiana, en la era pristina, recuerda, los apóstoles, los diáconos iban ejerciendo mucho el tema de sanidades, esos hechos portentosos. ¿Por qué? Porque era un testimonio público a los gentiles de la época, a sus contemporáneos, porque había una prédica de por medio. ¿Cuál era? La prédica de por medio era el Evangelio de Jesucristo y algo más.
que Jesucristo había muerto y resucitado entre los muertos. ¿Ahí cree? Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Y una validación de esos temas sobrenaturales era justamente estos milagros que se va a ver la próxima semana, estas sanidades extraordinarias. Dios validando por estos hechos portentosos justamente el mensaje de este primer grupo de predicadores. Hechos 6 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, Esteban, Felipe hicieron este tipo de sanidades en Jerusalén, en Samaria, pero no siempre es que porque el pastor ora va a ser sano. ¿Tú recuerdas a Pablo que él estaba enfermo? Y él oraba incluso por sí. ¿Se sanó? No. ¿Qué le dijo Dios? Básate en mi gracia. Sí, enfermo. Ya está. Compañeros de milicia, hermanos en la fe, Epafrodito, Timoteo, Trófimo, están también en tu hojita, deben estar los pasajes. Enfermos. Allí, lo cita Filipenses, lo cita en la carta a Timoteo, primera y segunda carta. Son compañeros de la fe, son ministros. Están enfermos, están delicados de salud, tienen que recibir tratamiento. Pero Pablo no dice, sé sano y ya está. No. Porque no se trata solamente de decir, voy a orar por ti para que seas sano porque tengo don de sanidad. ¿De quién depende? Siempre dependerá de Dios. Siempre dependerá de Dios. Termino con esto, ya el tiempo nos venció. No basta el conocimiento sobre los dones del Espíritu Santo, sino que este conocimiento de los dones del Espíritu Santo hay que llevarlos ¿a dónde? A la práctica, a través de un servicio, de un ministerio. Y ese servicio no podemos hacerlo en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios, que nos capacita para accionar este don en un servicio en particular. Y para esto justamente vamos a ir preparándonos y capacitándonos en las semanas que siguen. Porque recuerda, nuestro objetivo principal es adorar a nuestro Dios. Y parte de esa adoración implica nuestro servicio a Él. ¿Quiénes tienen que servir a Dios? Todos. Porque ¿quiénes han recibido los dones del Espíritu? Por lo menos uno, ¿verdad? Por lo menos uno. Tarea nuestra es poder adorar a nuestro Dios también con nuestro servicio. Amén.